Buenas tardes, público presente. Mi nombre es Gisela Álvarez, soy estudiante de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo de la Universidad UTE. Yo voy a hablar acerca del tema de suturas. Ya, bueno, primero lo que debemos tener en cuenta es la definición de la sutura. Esto quiere decir que es un material que está destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante un cosido quirúrgico, este sea de los bordes tanto internos como externos. Su objetivo principal es la repitalización, que la repitalización sea mucho más sencilla y que se dé una cicatriz acorde a la estética, o sea, mucho más estética. Ya, dentro de las acciones generales nosotros tenemos tenemos que observar las condiciones de la herida, el tipo de herida, si es que es limpia, contaminada, si es que es limpia, sucia, contaminada, etcétera. Es decir, el aseo de la herida y la hemostasia. Ya. También, por último, tenemos que observar la sutura, si es que, o sea, si es que se puede suturar y o si es que se puede dar la cicatrización. Ya. La utilidad de la sutura quirúrgica tiene que ver con dos objetivos, que es la síntesis de los tejidos y conferir la resistencia. En la síntesis de los tejidos nosotros tenemos que tener en cuenta la aproximación hermética de los tejidos y conferir la resistencia tanto extrínseca de los tejidos. Bueno, para eso nosotros tenemos que empezar con las líneas de Langer, que tenemos que tener un concepto para que de esta manera la cicatriz sea un poco más favorable. La piel de nosotros presenta zonas donde la elasticidad normal de la piel se ejerce con mucho menos fuerza. Ya, entonces esto corresponden a las arrugas y a que son perpendiculares a la contracción de los músculos. Ya, entonces las incisiones selectivas deben elegir estas líneas para que la cicatriz, como les dije antes, sea mucho más favorable. Ya, en la valoración de la herida nosotros tenemos que tomar en cuenta los antecedentes generales de nuestro paciente, la vista local de la herida y determinar ciertas situaciones. Entonces, en antecedentes generales nosotros tenemos que tomar en cuenta el sexo, la edad, el estado nutricional, los antecedentes mórbidos, el diagnóstico, si es que tiene algún tipo de alergia o la causa, y también la causa de la herida. Ya, en la vista local nosotros tenemos que ver en qué lugar de nuestro cuerpo se encuentra, o sea, en el lugar del paciente. Ya, el aspecto de la herida, el tamaño de la herida, si es que existe alguna presencia de tejido, tanto necrótico, presencia de exudado, vías de evacuación cercana a la herida. Y también tenemos que determinar el mecanismo de la herida, el tiempo de la herida, hace cuánto se realizó esa herida y si es que hay presencia de o no de cuerpos extraños, la extensión de la herida, el compromiso neurovascular o tendones, la profilaxis para tétanos, o sea, en el caso de que no tenga, nosotros debemos vacunarle el esquema, o sea, tenemos que saber el esquema del tétanos de nuestro paciente y también si es que existe algún factor de riesgo, en el caso, por ejemplo, si es que nuestro paciente tiene una enfermedad de base como una diabetes, entonces, como sabemos, la cicatrización va a ser mucho más difícil y hay que tener una constante observación en nuestro paciente. Ya. Bueno, anteriormente, en mis anteriores exposiciones, yo mencioné acerca del esquema para tétanos. Bueno, y también es mejor igual de nuevo mencionarlo, como son las recomendaciones para la prevención del tétanos. Aquí este esquema de vacunación, nosotros tenemos en cuenta el tipo de la herida, sea tanto herida pequeña y limpia, y otro tipo de heridas, como ya les dije, la limpia contaminada, la sucia contaminada en ese caso. Ya, si es que la herida es pequeña y limpia y el paciente está vacunado, o sea, su última dosis fue menor a 10 años, no se debe hacer nada. En el caso de que haya sido otro tipo de herida, aquí nosotros sí debemos colocar la vacuna antitetánica. Si es que está bien vacunado y la última dosis fue mayor a 10 años, igual, en los dos tipos de heridas se debe colocar la vacuna antitetánica. Si es que está mal vacunado o no sabe si es que fue vacunado contra el tétanos, igual se debe colocar la vacuna antitetánica y en el caso de que sea otro tipo de herida, se debe dar un plus que es de inmunoglobulina. Ya. Bueno, dentro de los materiales de sutura,
nosotros tenemos tanto los hilos, como podemos observar aquí, en hilo, en grapas. Tenemos también en suturas adhesivas y en adhesivos tisulares, como es un pegamento que se le ubica encima de la piel. Ya, bueno, lo que les puedo adelantar un poco que es en los adhesivos tisulares es que estos no se deben colocar en una herida que sea profunda y mucho menos que esté sucia, sea una herida sucia. Ya. Bueno, tenemos ciertas ventajas y desventajas de estos tipos de suturas, como es la técnica, que es una sutura que la ventaja es un cierre meticuloso y que hay una máxima tensión de soporte, pero su inconveniente es que requiere anestesia, es que necesita mayor reactividad tisular, requiere retirar los puntos, es más tiempo de intervención, el coste es mucho más elevado y el riesgo de punción accidental, tanto para la persona que sutura como para el paciente. Las grapas, tenemos una ventaja que es la rapidez, o sea, se la puede realizar de una manera muy rápida, escasa reactividad tisular. El inconveniente es que el cierre es mucho menos meticuloso. En la sutura adhesiva, como es el caso de los paradrapos, nosotros tenemos la ventaja de que hay una escasa reactividad, el tiempo en el que se le realiza es muy rápido, el bienestar del paciente, no hay riesgo de punción y el coste es muy bajo. Nosotros tenemos el inconveniente de que no se debe colocar en áreas pilosas, no requiere, o sea, esta va a requerir ciertos fármacos para que igual ayuden a cicatrización y no puede humedecerse por nada del mundo. Ya en los adhesivos tisulares, como es el pegamento, la ventaja es que igual el tiempo en el que se le puede colocar es muy rápido y no hay problema. El bienestar del paciente también es muy bueno. La tasa baja de infección, relación entre el coste y la efectividad es igual muy buena y no hay riesgo de punción. El inconveniente, el menos tensión de las suturas, la disencia en las áreas de tensión, no se debe usar en heridas profundas y por sobre todo esto, no en heridas contaminadas o sucias, como ya les mencioné antes. Ya, también, bueno, dentro de las características de las suturas, nosotros tenemos ciertas características como es el calibre, que es el diámetro del material con el que se va a suturar, la capilaridad es que es una característica que va a permitir el paso de los líquidos tisulares, la memoria, que es la tendencia a volver a su estado original, en el caso de la plasticidad, es decir, que nosotros vamos a colocar la sutura y ya, o sea, esta sutura va a tener cierta memoria que va a regresar a su ubicación como se la dejó más o menos. Y a las propiedades de absorción, esta se va a dividir tanto en absorbible como no absorbible. El coeficiente de fricción que produce la sutura al desplazarse en los tejidos y esto generará mayor o menor trauma en la forma proporcional. La extensibilidad, que es la forma en que la sutura se estira ligeramente y luego se va recuperando durante el nudo. La reacción tisular, que es el grado de reacción, o sea que eh, se da ante un cuerpo extraño y el número de hebras, aquí esto tiene que ver bastante como en el monofilamento o en el multifilamento, de acuerdo al número de hebras que tiene nuestra sutura. Ya, bueno, las indicaciones para la sutura nosotros debemos tener en cuenta que cuando la herida es profunda y no se puede, no, o sea, sabemos que no se va a unir en em, de primera Mm, De primera, lo que nosotros debemos hacer es que, o sea, realizar la sutura para que los ambos labios o ambos bordes se unan de alguna manera. Entonces, la sutura va a ayudar. La longitud de la herida debe ser más o menos 5 centímetros, que no haya signos de infección. Es decir, solo se puede realizar la sutura máximo hasta las 18 horas y en caso de heridas faciales nosotros podemos realizarla hasta 24 horas y en casos especiales de las heridas faciales igual es un poquito más de horas. Ya, ¿qué más? Tenemos las contraindicaciones para la sutura, que es en el caso de que existan objetos extraños, si es que sabemos que el resultado va a ser pobre, el resultado estético, ¿no? Los factores de riesgo, igual tenemos que tomar mucho en cuenta esto.
mordeduras de animales, no se debe realizar la suturación porque no, ya como sabemos las mordeduras de animales van a estar ya contaminadas, entonces se debe primero valorar la herida. El sangrado sin control y las abrasiones, como podemos esperar aquí, no es necesario una sutura, ¿no? Ya. Bueno, en la clasificación nosotros vamos a tener, primero se la va a clasificar según su duración, como ya les hablé antes, absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles son de duración variable por enzimas o hidrólisis. Las no absorbibles permanecen en el tiempo y estas sí se las debe retirar. Ya, tenemos según su origen, que son las naturales u orgánicas. Estas pueden ser de origen animal o vegetal. Dentro del origen animal tenemos el catgut y de seda. En el origen vegetal tenemos de lino y de algodón. Tenemos las sintéticas, que son las poliamidas, las poliésteres, los polidioxona, el ácido poliglicólico, el poliglatino 910, el polipropileno y el polietileno. Las ventajas es que son mucho mejor tolerados por el cuerpo, pero el inconveniente es que son demasiado caros. Ya, según el tiempo de permanencia en el tejido, nosotros tenemos que puede dividirse en reabsorbible y no reabsorbible. El reabsorbible es el catgut, el ácido propiliglicólico, que es el Dexon, el poliglatin 910, que es el Vicryl, y la polidaxona. Estas se usan en suturas profundas, en mucosas, en tejido celular subcutáneo y para ligadura de vasos. En las no reabsorbibles nosotros tenemos las poliamidas, los poliésteres, el algodón, el lino, la seda, el acero y plata, el polipropileno y el polietileno. Esta se usa en suturas cutáneas o mucosas que sabemos que van a ser retiradas, en estructuras internas que se deben mantener una tensión constante y para la fijación de drenajes a la piel. Ya tenemos, según su acabado industrial, tanto monofilamento como multifilamentos. Dentro de los monofilamentos, las ventajas es que son mucho mejor toleradas, hay una mínima reacción tisular y la retirada de los puntos es mucho menos dolorosa. Sus desventajas es que es difícil de manejar, se necesitan más nudos y son mucho más caros. Dentro del multifilamento tenemos las ventajas que hay una facilidad de manejo, se necesitan menos nudos y son mucho más económicos a comparación de los monofilamentos, pero sus desventajas es que son muy poco tolerados. Hay una mayor reacción tisular y la retirada de los puntos es mucho más dolorosa. Ya, bueno, y dentro del tiempo de absorción, nosotros tenemos que el catgut normal, su tiempo de absorción es de 6 a 7 días. El catgut cromado es de 15 a 20 días. El ácido poliglicólico es de 90 a 120 días. Y el poliglactin de 910 es de 70 días su tiempo de absorción y la polidioxona es de 180 días. Ya, y dentro de las agujas, bueno, nosotros tenemos que observar, aquí en la aguja, esta se encuentra formada por tres partes, que es el ojo, por donde va a pasar el hilo, el cuerpo y la punta. Ya, listo. Y también, bueno, estas se van a clasificar según su forma. Estas pueden ser rectas, curvas o mixtas. Las rectas se van a emplear en la sutura de la piel o de órganos exteriorizados de las cavidades y estas se van a manejar fácilmente con la mano. Las curvas, en cambio, aquí sí vamos a necesitar el portaagujas. La curva forma un arco de las partes de un círculo y, o sea, tenemos que tomar en cuenta que a mayor profundidad, mayor el arco. Esto se utiliza en sutura de planos profundos, como son suturas cutáneas, y en las mixtas estas se van a manejar con la mano y no son de uso en cirugía, sino que se las utiliza para la disección de cadáveres en el caso de autopsias. Listo, muchas gracias, hasta luego, espero que les haya gustado.